Hola a todos, esta noche vamos a sumergirnos en un viaje antiguo, si soy honesto, un poco polvoriento, pero con la promesa de libertad y un futuro mejor. Imagina que estás en un campamento, rodeado por un desierto que parece extenderse hasta el infinito, con el sol cayendo a plomo sobre tu piel y una mezcla de ansiedad y esperanza que te aprieta el pecho. Probablemente no sobrevivirás a esto sin un poco de paciencia, o al menos sin una buena siesta. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y si te apetece, deja en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Empiezas en Egipto, pero no el Egipto glamuroso de pirámides y oro reluciente en las postales turísticas. Más bien, estás en un campamento improvisado, polvoriento y fatigado, junto a miles de personas que llevan generaciones soñando con un cambio que parece siempre fuera de alcance. Eres parte del pueblo de Israel, una comunidad que ha vivido bajo el yugo de la esclavitud, atrapada en las minas, los trabajos pesados y una rutina interminable de obedecer órdenes sin alma. La tierra promete abundancia y libertad, pero hasta ahora solo has conocido cadenas invisibles y duras. Un dato histórico para poner el escenario: se cree que el periodo en que ocurrió este éxodo corresponde a la 19ª dinastía egipcia, alrededor del siglo XIII a.C., aunque aquí ya comienza el debate. Algunos arqueólogos sugieren fechas diferentes, y otros incluso dudan si la historia es una amalgama de eventos en lugar de un solo episodio claro. La realidad, como siempre, probablemente se perdió entre el polvo y el tiempo. Ahora, imagina que el sol calienta tu piel mientras avanzas con miles más, hombres, mujeres, niños, cargando lo poco que tienen. Las tiendas de campaña están desgastadas y el aire está impregnado de ese aroma único a tierra seca mezclada con humo de fogata. Sientes el cansancio en cada paso, pero también una extraña emoción que crece, la posibilidad de dejar atrás todo eso y dirigirte hacia la tierra prometida. Aquí viene un dato curioso: según algunas interpretaciones menos conocidas, los israelitas no huyeron corriendo ni con antorchas en mano, sino que el éxodo fue un proceso lento, casi una migración ordenada, que duró décadas. Imagínate un éxodo que más bien parece un tranquilo éxodo, donde las disputas internas, las pausas para buscar agua y la organización logística son las protagonistas, más que carreras desesperadas. Nada de drama hollywoodense, más bien una caminata cansina con pausas para el té. ¿Recuerdas la última vez que intentaste organizar una mudanza? Entonces, ya tienes una idea de cómo sería mover a una multitud tan grande con recursos limitados a través del desierto. Los historiadores aún discuten si realmente el éxodo ocurrió como una gran fuga de esclavos o si fue un proceso más complejo, quizás una mezcla de liberaciones parciales y migraciones que se unieron en un relato común. Pero esa incertidumbre solo añade una capa de misterio a esta historia. Mientras caminas, puedes sentir el suelo seco y quebradizo bajo tus sandalias. La arena levanta pequeños remolinos a tu alrededor, y el viento trae consigo susurros de antiguas promesas y viejas canciones que los ancianos repiten para calmar a los niños. La noche cae rápido en el desierto, y con ella, la temperatura baja hasta hacerte sentir cada estrella que aparece en el cielo. Imagina por un momento, ¿cómo sería dormir bajo ese manto de estrellas sin una gota de agua fresca cerca, con el cuerpo cansado y la mente llena de incertidumbre? ¿No te sentirías tentado a preguntar si todo este viaje valdrá la pena? Pero en esta historia, la esperanza nunca muere del todo. Y tú, si tú que estás escuchando ahora, te conviertes en parte de esta experiencia, caminando junto a ellos, sintiendo el paso lento y pesado, pero firme hacia un destino que solo unos pocos han visto en sus sueños. Probablemente te preguntarás, ¿qué motivó a tanta gente a levantarse y marchar? La respuesta es compleja, pero en esencia, es la búsqueda universal de libertad, esa chispa que arde en todos nosotros y que nos impulsa a cambiar nuestra suerte, aunque el camino sea incierto. Mientras sigues caminando, la luz del amanecer pinta el desierto de tonos cálidos, y puedes escuchar el murmullo distante de discusiones, risas nerviosas y el crujir de ramas secas. La vida, a pesar de todo, continúa, y tú formas parte de esa gran historia, aunque solo sea por un rato. Así termina esta primera etapa de nuestro viaje.
No olvides respirar profundo y dejar que estas imágenes calmen tu mente mientras tu cuerpo se relaja, preparándote para lo que viene. Mientras sigues tu camino en ese campamento polvoriento, una figura aparece en la distancia. Es Moisés, el hombre con una barba espesa y mirada profunda, como si llevara siglos cargando secretos y dudas sobre sus hombros. Lo ves detenerse ante un arbusto que arde con llamas intensas, pero, y aquí viene la parte que desafía la lógica y las expectativas, ese fuego no consume las hojas ni el tronco. No se quema, no se transforma en cenizas, solo arde. Probablemente ya sabes que ese es el famoso episodio de la zarza ardiente, pero lo que pocos notan es que, más allá del simbolismo, esta escena probablemente también fue una metáfora para llamar tu atención y no dormirte en el camino. Así que tú te acercas, curioso pero cauteloso, porque, seamos sinceros, ¿quién no desconfiaría de un arbusto en llamas que no se quema? En ese momento, una voz clara y profunda te habla desde el fuego, pero la fuente es invisible. La voz te dice que Moisés ha sido elegido para una misión trascendental, liberar a su pueblo de la esclavitud. Aquí ya empiezas a sentir esa mezcla entre emoción y la inevitable duda, porque, a ver, ¿quién en su sano juicio pensaría que un hombre ordinario podría enfrentarse al faraón más poderoso del mundo antiguo? Un dato histórico interesante, Moisés probablemente fue un hebreo criado en la corte egipcia, lo que le daba un conocimiento único de ambas culturas. Aunque los detalles exactos son tema de debate, algunos estudiosos creen que su figura es una amalgama de varios líderes y profetas que unieron sus historias con el tiempo. Esto explica por qué hay tantas versiones y por qué, incluso hoy, su identidad es objeto de discusiones académicas y teológicas. Mientras observas, ves cómo Moisés intenta encender una conversación consigo mismo, dudando, preguntándose si realmente es la persona adecuada para tan pesada tarea. Aquí entra una de las bromas inevitables. ¿Quién mejor para ser líder que alguien que se ha pasado años hablando con arbustos en llamas? Pero la verdad es que este momento es el inicio de un cambio profundo, no solo para él, sino para toda una nación. Algo curioso que pocos recuerdan es que, en algunas tradiciones, se dice que la zarza ardiente representa un fuego espiritual que no destruye porque está lleno de sabiduría y paciencia. No es un fuego que queme rápido, sino uno que arde lentamente, iluminando sin consumir. Algo así como este vídeo, relajante y persistente. ¿Sabías que los historiadores siguen discutiendo si la historia de la zarza ardiente es literal o una construcción literaria para inspirar a la gente? Algunos piensan que podría haber sido una experiencia mística o incluso un momento de alucinación inducida por el cansancio y la presión. Así que mientras sigues la historia, puedes imaginar ese arbusto como un símbolo o como un evento real, tú eliges. Ahora, mientras Moisés recibe las instrucciones de esa voz invisible, también obtiene algo que tal vez no esperabas, la confirmación de que no estará solo. Le prometen una ayuda sobrenatural, algo así como un equipo de apoyo celestial, que le asistirá en las pruebas que vienen. Aunque no tengas wifi en el desierto, aquí la señal divina es más fuerte que nunca. Imagina la mezcla de sentimientos, por un lado, el miedo, la incertidumbre, y por otro, una especie de chispa de esperanza. Porque, al fin y al cabo, ¿quién no quiere ser parte de una historia épica, aunque no estés seguro de cómo acabará? Para no perder el toque de humor, piensa que Moisés, en ese momento, se pregunta si su sandalia izquierda está bien amarrada, o si olvidó traer un protector solar de excremento de cocodrilo, porque, ya sabes, el desierto puede ser un lugar implacable. Con todo esto, tú estás ahí, viendo cómo un hombre común se convierte en la pieza clave de un plan mucho más grande. No es el típico héroe que llega montado en un caballo blanco, sino alguien que, paso a paso, aprende que el liderazgo también implica dudas, errores y, por supuesto, momentos incómodos. Así que, mientras la zarza sigue ardiendo sin consumirse, sientes que el viaje apenas comienza. Porque esa llama es más que fuego, es la promesa de un cambio, y tú eres testigo. Sigues caminando junto a Moisés mientras se prepara para una tarea que parece imposible, convencer al faraón de Egipto de que libere a un pueblo que lleva generaciones trabajando como esclavo. La escena tiene algo de comedia de oficina antigua, un hombre con su bastón frente a un faraón en su majestuoso palacio, negociando mientras ambos intentan no perder la paciencia ni la dignidad. El faraón,
con su corona brillante y su expresión que parece decir que otra vez tú, Moisés, no está exactamente entusiasmado con la idea de dejar ir a sus trabajadores gratis. Para él, el éxodo no es un plan de vacaciones, sino una amenaza a su economía y su autoridad. Tú puedes sentir la tensión en el aire, pero también la ironía de esta negociación. Moisés debe ser persistente, paciente, y tener una gran dosis de aguante para soportar los desplantes reales. Un dato histórico: el faraón más asociado con esta historia podría haber sido Ramsés II, conocido por su longevidad y sus monumentos, pero aquí también hay un debate serio. Algunos expertos sugieren que la historia del éxodo podría estar vinculada a diferentes gobernantes, o incluso a una amalgama de varias figuras de la historia egipcia. La cronología y los hechos exactos siguen siendo un misterio envuelto en jeroglíficos y leyendas. Mientras avanzas en esta parte del viaje, notas que las negociaciones incluyen una serie de exigencias que parecen sacadas de un manual de paciencia infinita. Moisés vuelve y vuelve a presentarse ante el faraón, cada vez con más señales extrañas e inconvenientes que lo acompañan. Lo que hace esta parte interesante, y en ocasiones divertida, es que ni el faraón ni su corte parecen tomarse demasiado en serio estas advertencias al principio, lo que provoca una especie de tira y afloja casi cómico. Por ejemplo, imagina la sorpresa del faraón cuando el río Nilo se convierte en sangre, o cuando una invasión de ranas parece más una broma pesada que un castigo divino. Sin embargo, la persistencia de Moisés y la voz que lo guía no ceden, y tú comienzas a comprender que la voluntad detrás de estas señales es tan fuerte como el desierto mismo. Dato curioso: algunas teorías sugieren que las plagas fueron fenómenos naturales exagerados con el tiempo, como algas que tiñeron el agua de rojo o una explosión repentina de insectos debido a cambios climáticos. Lo que suena menos divino y más naturaleza un poco loca. Esto no quita que, desde un punto de vista narrativo, estas señales sean efectivas para mantenerte despierto y atento. Entre cada encuentro con el faraón, la paciencia de Moisés se pone a prueba. A veces parece que podría abandonar, pero una voz interior, y no solo la de la zarza ardiente, lo empuja a seguir adelante. Aquí la historia gana un matiz humano, porque no es solo un enfrentamiento de poderes, sino también una batalla interna contra las dudas, el miedo y el cansancio. Una broma ligera para relajar el ambiente: te imaginas tener que convencer al jefe de que te dé vacaciones, pero cada vez que lo haces, hay una plaga de langostas en la oficina. Mientras observas esta escena, reflexionas sobre cómo las negociaciones, incluso en épocas tan antiguas, se parecen tanto a las de hoy: persistencia, paciencia, y un poco de teatro para llamar la atención. Los historiadores aún debaten si estas plagas fueron eventos literales o simbolismos diseñados para mostrar el poder y la justicia. Algunos opinan que son metáforas para problemas sociales y ambientales de la época, otros creen en su carácter milagroso. ¿Tú decides dónde poner tu fe? A medida que te adentras más en esta parte de la historia, sientes que la resistencia del faraón representa algo universal, la dificultad de soltar lo que uno cree tener bajo control, incluso cuando la libertad de otros está en juego. Y Moisés, con su bastón en mano, se convierte en el símbolo de esa insistencia humilde pero firme. Así que continúas junto a ellos, entendiendo que esta negociación no es solo entre dos hombres, sino entre fuerzas mayores que moldean destinos. Sigues a Moisés y su pueblo mientras comienzan a experimentar una serie de fenómenos que no solo son sorprendentes, sino que, digamos, difícilmente pasarían desapercibidos en una caminata por el desierto. Estos eventos, que la tradición conoce como las 10 señales o plagas, varían desde ríos teñidos de rojo hasta oscuridad inexplicable, y aunque suena dramático, para ti y para ellos se convierte en una especie de maratón de sorpresas naturales y quizás sobrenaturales. Imagina que estás ahí, escuchando el croar interminable de las ranas que, sin permiso, invaden cada rincón, saltando sobre la arena caliente y hasta colándose en las ollas de cocción. No es el tipo de compañía que uno elegiría para relajarse, pero, sin embargo, tienes que aceptarla mientras el viaje continúa. Y aquí una broma leve: si las ranas fueran influencers, seguro que tendrían millones de seguidores. Desde un punto de vista histórico, estas plagas podrían tener bases en desastres naturales que afectaron a Egipto durante ciertos periodos. Por ejemplo, un cambio climático repentino pudo haber alterado el ecosistema del Nilo, provocando la proliferación masiva de ciertos animales o la contaminación del agua. Pero claro,
Eso no suena tan impresionante en los libros, ¿verdad? Además, entre las curiosidades menos mencionadas, está que algunos investigadores creen que la secuencia de las plagas tiene un patrón que corresponde a la destrucción gradual de los dioses egipcios, cada plaga atacando un símbolo o figura venerada por los egipcios. Así que más que castigos al azar, serían golpes directos a la religión y cultura local. ¿Quién diría que esta era una especie de destrucción temática antes de que existieran las franquicias de cine? Ahora, imagina que, mientras todo esto sucede, la tensión en el campamento de los israelitas crece, pero también su esperanza. Aunque las plagas resultan molestas y francamente incómodas para todos, el pueblo siente que algo está cambiando. Tú, por tu parte, no puedes evitar preguntarte qué tanto de todo esto fue orquestado y qué tanto es fruto del azar natural. Un dato académico que sigue abierto al debate es si estas plagas fueron eventos históricos reales, relatos simbólicos o una mezcla de ambas cosas para enseñar lecciones sobre la liberación y el poder divino. Los especialistas no se ponen de acuerdo, lo que añade una aura misteriosa a cada historia. En medio de esta secuencia, la última señal se prepara para ser la más dramática. No porque sea violenta, sino porque pone a prueba no solo la voluntad del faraón, sino la resistencia emocional del pueblo. Aquí sientes ese momento de todo o nada, donde la paciencia y la esperanza se mezclan con la incertidumbre y el miedo. Además, algunos textos antiguos mencionan que esta última señal incluía una noche en la que el pueblo debía marcar sus puertas con sangre para protegerse, un ritual que hoy parece oscuro, pero que para ellos era un símbolo de protección y fe. Aquí, la ironía entra en juego, protegerse con sangre para poder empezar a vivir libres. Tú, desde tu lugar, quizás pienses que esta mezcla de rituales, señales y fenómenos naturales es como una película épica de suspenso, solo que con menos explosiones y más arena. Mientras la historia avanza, te das cuenta de que estas señales no solo son para convencer al faraón, sino para preparar a un pueblo para una transformación profunda, algo que va más allá del simple escape físico. Y aunque no lo notes de inmediato, esta etapa del viaje marca el momento en que la antigua esclavitud empieza a dejar espacio a la idea de identidad, comunidad y fe compartida. Así, entre ranas saltarinas y cielos oscuros, continúas tu camino, esperando que la siguiente etapa del viaje traiga, finalmente, ese anhelado soplo de libertad. Estás justo en el clímax de esta travesía cuando la última señal se despliega con una mezcla de solemnidad y expectativa que llena el aire. La tensión es palpable, las casas de Egipto se iluminan con pequeñas marcas, y el silencio se hace más denso que nunca. Este momento que estás viviendo ahora mismo, con el corazón acelerado y la mente en alerta, es la antesala de lo que será el gran escape. Lo fascinante aquí es cómo esta última señal no es solo un evento aislado, sino la culminación de todo un proceso que desafía la paciencia tanto de los poderosos como de los oprimidos. Para ti, es casi como presenciar el último capítulo de una novela larga, con la diferencia de que no puedes pasar rápido las páginas. Un dato histórico importante es que esta señal se vincula con la llamada Pascua, un ritual que se ha mantenido vivo durante miles de años en la tradición judía. La ceremonia de la Pascua tiene sus raíces en este episodio, y aunque ha evolucionado, mantiene ese simbolismo profundo de liberación y protección. Aunque, y aquí está el dato curioso, la palabra Pascua proviene del término hebreo pesá, que significa pasar por encima o saltar, lo que añade un toque poético a esta historia. Mientras observas a las familias marcando sus puertas con sangre, puedes imaginar el silencio que debe haberse sentido en esas casas, la mezcla de miedo y fe que acompañaba cada gesto. Y es aquí donde entra la primera broma ligera de la sección. Imagina que hoy en día te dicen que tienes que poner una señal roja en la puerta para que nadie entre, probablemente la mayoría llamaría a seguridad o a la policía. La última señal desencadena la reacción final del faraón, la decisión de dejar ir al pueblo israelita. Sientes como una oleada de alivio se mezcla con la prisa, mientras todos se preparan para abandonar la tierra que los ha retenido por tanto tiempo. Pero, claro, no todo es sencillo. La salida es apresurada, llena de dudas, preguntas y una logística que, incluso hoy, parecería un desafío monumental. Aquí un dato menos conocido, el éxodo no fue una huida desordenada, sino una marcha organizada que involucró la planificación de rutas, suministros y la gestión de una gran multitud.
Se cree que duró varias décadas, no solo unas pocas semanas, y que incluyó momentos de descanso y reorganización. Mientras avanzas con ellos, notas cómo el paisaje cambia lentamente, y el aire adquiere un sabor diferente, menos opresivo y más fresco. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones aún, porque saben que el camino hacia la libertad plena es largo y lleno de incertidumbre. Los historiadores siguen discutiendo si el éxodo fue un evento singular o parte de una serie de migraciones y fugas que se combinaron con el tiempo para formar el relato que conocemos. Algunos incluso sugieren que el éxodo representa más una experiencia colectiva que una sola marcha épica. Tú, como narrador y compañero de viaje, puedes sentir esa mezcla de emoción y cautela en cada paso. Porque la libertad, aunque ansiada, no siempre llega sin desafíos. Además, aunque el faraón ha cedido, sabes que la naturaleza del desierto no es amable. El calor, la falta de agua y la arena que se mete en todos lados serán obstáculos que pondrán a prueba tanto el cuerpo como el espíritu. Una broma para aligerar la tensión: después de todo, salir corriendo de Egipto es fácil, lo difícil es encontrar dónde estacionar la caravana en el desierto. Así que con esa mezcla de alivio y anticipación, continúas caminando, sintiendo que estás en el punto de inflexión de una historia que ha cruzado siglos y que, en este instante, sigue viva en ti. Sigues a la multitud mientras se acerca uno de los momentos más icónicos, para muchos, milagrosos del Éxodo, el cruce del Mar Rojo. Imagina estar ahí, con la arena fina bajo tus pies y frente a ti, una masa inmensa de agua que parece una barrera infranqueable. El viento sopla con fuerza, levantando olas y dejando un murmullo inquietante. De repente, algo sucede, el mar comienza a separarse lentamente, como si un gigante invisible estuviera apartando las aguas para abrir un camino. Esta imagen no solo es épica, sino también llena de simbolismo. Para ti, que avanzas con cautela, cada paso sobre el suelo marino expuesto es un acto de fe y de asombro. El aire huele a sal y a humedad, y puedes escuchar el sonido de las olas contenidas a cada lado, como si el océano mismo contuviera la respiración. Un dato histórico interesante es que algunos expertos sugieren que el llamado Mar Rojo podría en realidad ser una traducción imprecisa, y que el cruce tuvo lugar en una zona de aguas poco profundas o en lagunas costeras. Esto no quita dramatismo, pero añade una perspectiva más naturalista a la historia. Además, existe un debate académico abierto sobre si este evento fue un milagro divino o un fenómeno natural, quizás causado por un fuerte viento que empujó temporalmente las aguas, permitiendo el paso. Lo cierto es que para aquellos que cruzaron, fue una experiencia trascendental que cambió sus vidas para siempre. Mientras avanzas, sientes la frescura del agua rozando tus pies y la textura del suelo marino debajo, que puede ser fangoso o rocoso. Es un paisaje que mezcla lo extraño y lo familiar, una frontera entre lo conocido y lo desconocido. Dato curioso, algunas leyendas mencionan que las huellas dejadas por las personas en el suelo del mar aún podrían verse si alguien tuviera la paciencia y el equipo adecuados para buscar. Claro, la ciencia aún no ha confirmado esto, pero la idea añade un aire de misterio casi arqueológico al relato. En este momento, no puedes evitar pensar en la ansiedad de los que vienen detrás, temiendo que el mar se cierre y los deje atrapados. La narración suave aquí recuerda que no solo fue un paso físico, sino una prueba de confianza y unión para toda la comunidad. Aquí una broma ligera para relajar el ambiente, nada como un paseo marítimo que termina con las piernas empapadas y sin necesidad de chanclas. Mientras continúas, escuchas el sonido del agua rozando contra la tierra seca y la respiración colectiva que parece contener todo el campamento. No es solo una cuestión de supervivencia, sino de un símbolo poderoso que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. Recuerda que ya pasaste por las negociaciones con el faraón y las plagas, pero este cruce es la escena que muchas generaciones han imaginado y que ha inspirado innumerables obras de arte, música y literatura. Al mirar a los lados, ves cómo el mar vuelve lentamente a su lugar, cerrando el camino que les permitió avanzar. El alivio y la euforia se mezclan con la incertidumbre sobre lo que viene después. Así, con la piel húmeda y el corazón latiendo fuerte, das el siguiente paso en un viaje que, aunque agotador, te está llevando hacia la promesa de un futuro distinto. Ahora estás inmerso en el vasto desierto, ese mar de arena que parece no tener fin ni lógica. Caminas junto a miles, bajo un sol que no se cansa de brillar y una tierra que no ofrece más que polvo y silencio.
Sientes como cada paso se hunde un poco en la arena caliente, y como el aire seco seca incluso tus pensamientos. El desierto, con su belleza austera y melancólica, no es solo un escenario físico, sino un espacio que transforma el alma. Para ti, que avanzas entre tiendas y fogatas, es un lugar donde el tiempo se diluye, las preocupaciones se vuelven ecos lejanos, y la única compañía real es la de las estrellas por la noche y el susurro del viento. Un dato histórico esencial es que esta travesía por el desierto duró, según las tradiciones, 40 años. Pero aquí los historiadores discuten si fue un periodo literal o simbólico, una manera de expresar un tiempo suficiente para que toda una generación se transformara y preparara para un nuevo comienzo. La cifra 40 aparece repetidamente en la Biblia como un símbolo de prueba y renovación, algo que los estudiosos llaman un número sagrado, con múltiples significados. Curiosamente, dentro de esta inmensidad arenosa, no todo es desolación. Algunos relatos menos conocidos mencionan oasis y fuentes escondidas que permitieron a los viajeros recuperar fuerzas. Estas pausas eran tan importantes como los pasos mismos, y el campamento se convertía en un espacio de descanso, reflexión y reorganización. Mientras caminas, percibes los olores del humo de la fogata, mezclados con el aroma terroso de la noche, y sientes el roce de las telas que protegen del viento frío. Estos detalles sensoriales te anclan a un presente que contrasta con la incertidumbre que pesa en el ambiente. Aquí, una broma ligera para hacerte sonreír. Pasar 40 años en el desierto suena como la peor versión de unas vacaciones, pero al menos nadie te molesta con selfies. Además, a pesar de las dificultades, la comunidad que camina contigo encuentra maneras de mantener el ánimo. Cuentan historias, cantan canciones antiguas y comparten alimentos precarios pero llenos de significado. El sentido de pertenencia y la fe en lo que está por venir son lo que sostiene sus pasos. Un dato académico interesante es que la peregrinación por el desierto se ha interpretado también como una metáfora del crecimiento espiritual y personal, una etapa necesaria para dejar atrás el pasado y prepararse para la responsabilidad de una nueva vida en la tierra prometida. ¿Sabías que algunos arqueólogos han encontrado evidencias de asentamientos temporales y rutas comerciales que podrían coincidir con esta migración? Aunque no hay unanimidad, estas pistas invitan a imaginar que el éxodo fue también un movimiento complejo, con momentos de descanso y actividad económica. Por supuesto, el desierto no solo pone a prueba la resistencia física, sino también la paciencia. Aquí surgen disputas, dudas y cansancio. A veces, los murmullos se convierten en quejas, y las miradas en preguntas sin respuestas claras. Tú, como parte de esta historia, sientes ese tira y afloja entre esperanza y desesperanza. Y para aligerar un poco, piensa que la señal de wifi en el desierto debe haber sido terrible, lo que hace que cualquier queja sea aún más comprensible. Así, bajo un cielo que parece más cercano y brillante que nunca, continúas caminando, sabiendo que cada paso te acerca no solo a un lugar, sino a una transformación profunda. En medio del desierto, te encuentras con un fenómeno tan inesperado como curioso, la comida que cae del cielo. Literalmente, el maná, esa especie de pan celestial que mantiene viva a la multitud día tras día. Mientras avanzas, observas cómo pequeños granos blancos cubren la tierra como si fuera una fina escarcha matutina, y cada persona recoge lo suficiente para alimentarse. No es lo que esperarías en una travesía por el desierto, y sin embargo, ahí está, desafiando la lógica y las leyes naturales que conoces. Este maná se convierte en una metáfora viva de la provisión y la fe, un recordatorio constante de que, a pesar de la aridez y la incertidumbre, siempre hay sustento para quienes confían. Pero no es solo pan lo que llega del cielo. En algunos momentos, las aves codornices aparecen en bandadas, proporcionando carne fresca para equilibrar la dieta monótona. Imagínate la escena, con estas pequeñas aves revoloteando entre las tiendas y las manos extendidas, una sorpresa más en un viaje lleno de sorpresas. Desde un punto de vista histórico, aunque la existencia literal del maná es tema de debate, algunos investigadores sugieren que pudo tratarse de un tipo de secreción de insectos o plantas endémicas del desierto, que sirvió como alimento temporal. Esto no disminuye el impacto simbólico y espiritual que la historia ha tenido durante milenios. Un dato curioso menos conocido es que el maná tenía reglas estrictas, se debía recolectar solo lo necesario para cada día, y cualquier excedente se echaba a perder. El sábado, sin embargo,
recogían doble por anticipado para no tener que trabajar en ese día sagrado. Este detalle muestra una organización sorprendente en medio del caos del desierto. Los historiadores aún discuten el significado profundo del maná. ¿Era simplemente alimento o una enseñanza sobre la dependencia y la confianza diaria? Algunos lo ven como un símbolo de renovación constante, una invitación a vivir el presente sin preocupaciones excesivas por el futuro. Mientras observas esta escena, no puedes evitar pensar en la ironía de tener comida desde el cielo, mientras luchan contra la sequía y el hambre. Parece una broma divina con un mensaje serio. Y para ponerle un toque de humor, imagina a alguien en esa época diciendo, ¿dónde está la opción de delivery? Este maná no llega rápido. A medida que avanzas, te das cuenta de que esta provisión milagrosa fortalece no solo el cuerpo, sino también la esperanza y la comunidad. La gente comparte, conversa, y a pesar de las dificultades, encuentra motivos para seguir adelante. Además, la llegada de las codornices añade variedad y un toque de celebración ocasional, rompiendo la monotonía y recordándote que, incluso en las condiciones más duras, la vida encuentra formas de sorprender. Así, entre manayalas de codorniz, continúas el viaje, sintiendo que cada bocado es una prueba de que, en medio del desierto, el milagro y la realidad a veces se entrelazan de manera inseparable. A medida que avanzas por el desierto, el agua se convierte en un bien tan preciado como el aire mismo. La sed aprieta y las reservas parecen desvanecerse con el calor abrasador, cuando de repente ocurre algo casi increíble. De una roca seca, aparentemente sin vida, brota agua fresca y clara. Tú lo ves con incredulidad, como si la naturaleza misma estuviera desafiando todas las reglas. Esta escena, donde Moisés golpea una roca y el agua surge para saciar la sed del pueblo, es más que un simple acto de supervivencia, es un símbolo poderoso de provisión y fe en medio de la adversidad. Para ti, que estás allí, es un momento de asombro y alivio, mezclado con ese susurro de duda que te hace preguntarte si todo es real o una historia adornada por el paso del tiempo. Un dato histórico interesante es que existen varias versiones de este episodio en los textos antiguos, y los eruditos aún discuten dónde ocurrió exactamente, o incluso si fue un solo evento o una serie de sucesos similares. La ubicación y la naturaleza del milagro siguen siendo un misterio que alimenta debates académicos. Curiosamente, en algunas interpretaciones menos conocidas, se dice que la roca no solo fue golpeada, sino que el agua brotó gracias a un proceso natural poco común, como una fuente oculta que emergió por la presión. Esto añade una perspectiva más terrenal a un relato que a menudo se percibe como totalmente sobrenatural. Mientras observas el agua fluir, sientes el contraste entre la dureza de la roca y la suavidad del líquido, un contraste que parece reflejar la lucha entre la desesperación y la esperanza en el desierto. Este momento también pone a prueba la fe del pueblo, porque no basta con ver el agua, deben creer en su fuente y en la guía que los ha llevado hasta allí. Una broma ligera aquí sería, después de días sin agua, esta roca debería tener su propio spa. Los historiadores también discuten sobre el papel de este episodio en la formación de la identidad colectiva del pueblo israelita, señalando que es un recordatorio constante de que la fe y la obediencia son recompensadas, aunque no siempre de la manera que uno espera. Además, este evento sirve para fortalecer la confianza en Moisés como líder, a pesar de sus dudas iniciales y los desafíos constantes que enfrenta. Tú, como observador, ves cómo estos milagros refuerzan la unidad y el ánimo, que a menudo vacilan bajo la presión del desierto. La historia invita a reflexionar sobre cómo en la vida a veces necesitamos un agua de la roca personal, una fuente inesperada que nos revitalice cuando todo parece perdido. Mientras bebes simbólicamente esa agua contigo, continúas el camino, sintiendo que cada gota es una mezcla de milagro, naturaleza y esperanza que te impulsa hacia adelante. La caminata te lleva ahora hasta un majestuoso monte, un lugar que se eleva sobre el desierto como un centinela silencioso. El monte Sinaí, o Horeb para algunos, no es solo una montaña cualquiera, es el escenario donde las leyes que marcarán toda una cultura fueron entregadas. Tú asciendes por sus laderas, sintiendo como la atmósfera se vuelve más densa, como si el aire mismo contuviera secretos milenarios y una presencia casi palpable. Al llegar, escuchas un trueno lejano y ves relámpagos que iluminan la cima, mientras una nube espesa cubre la montaña. Aquí la naturaleza se muestra en su lado más imponente, y sin embargo, tú sientes una calma extraña,
como si estuvieras siendo invitado a formar parte de algo mucho más grande que tú. Un dato histórico relevante es que el monte Sinaí ha sido objeto de debates y búsquedas durante siglos. Su ubicación exacta aún es tema de controversia entre arqueólogos y teólogos, lo que añade una capa de misterio a su importancia. Algunos sugieren que podría tratarse de diferentes montañas en la península del Sinaí o incluso en Arabia. Entre las leyes entregadas, las llamadas 10 mandamientos, destacan por su simplicidad y profundidad, aunque en esta narración nocturna, la versión extendida y menos conocida de leyes relacionadas con la convivencia, la justicia y el respeto mutuo te llama la atención. Algunas de estas normas parecen sorprendentemente modernas, y otras, un poco desconcertantes desde la perspectiva actual. Aquí hay un toque de humor suave. Si alguien te dijera hoy, no robarás, probablemente sentirías, pero la parte de, no te harás imágenes talladas, seguro que provocaría un debate interminable en Instagram. Los historiadores aún discuten si estas leyes fueron realmente dadas en un solo evento o si fueron recopiladas y adaptadas a lo largo del tiempo. Este debate académico añade un aire de intriga que hace que la historia nunca sea aburrida, aunque la narración sea suave. Mientras escuchas las palabras que se dictan en este monte sagrado, sientes que no solo son reglas, sino un pacto que define la identidad de un pueblo y su relación con lo divino y con los demás. Además, la ceremonia que acompaña la entrega de estas leyes, con el sonido de trompetas, el humo de sacrificios y la reverencia colectiva, crea una atmósfera hipnótica que envuelve todos tus sentidos, desde el frío del aire hasta el murmullo reverente de la multitud. Un dato menos conocido es que en algunos textos antiguos se mencionan otras leyes complementarias que regulaban aspectos como el cuidado de los animales, la justicia social y las festividades, que no suelen estar en los relatos populares pero forman parte esencial de este código. Así, en la cima del monte, mientras las estrellas comienzan a asomarse detrás de las nubes, continúas absorbiendo la importancia de este momento, sabiendo que estas leyes, más allá de su antigüedad, siguen resonando hoy. Siguiendo el ritmo del viaje, ahora te encuentras frente a una estructura que parece más un santuario portátil que un edificio tradicional, el tabernáculo. Este espacio sagrado fue diseñado con detalles meticulosos, colores vivos y materiales preciosos, un refugio espiritual para un pueblo en movimiento constante. Al acercarte, puedes sentir la mezcla de solemnidad y misterio que envuelve cada tela y cada símbolo. El tabernáculo no es solo una tienda, sino un microcosmos de la conexión entre lo humano y lo divino. Está dividido en espacios específicos, el lugar santo y el lugar santísimo, separados por cortinas decoradas con hilos de oro y púrpura, donde se guardaban objetos sagrados y se realizaban rituales que mantenían viva la presencia de Dios entre la gente. Un dato histórico importante es que el diseño del tabernáculo está lleno de simbolismo. Cada color, material y objeto tenía un significado particular, desde el incienso hasta el arca de la alianza, que representaba la presencia divina y la promesa de protección. Algunos investigadores destacan que estos elementos influenciaron posteriores tradiciones religiosas y arquitectónicas. Entre las curiosidades menos conocidas, está que el tabernáculo era desmontable y transportable, lo que permitía que el pueblo pudiera llevar consigo su centro espiritual durante el largo viaje. Imagina la logística: empacar oro, plata y telas delicadas mientras se preparan para cruzar el desierto. Nada fácil, pero una muestra clara de la prioridad que tenían en mantener su fe viva. Mientras recorres este espacio sagrado, percibes la textura de las telas y el aroma del incienso que aún parece flotar en el aire. Es como si el lugar conservara un eco de oraciones y susurros, una atmósfera que mezcla calma y respeto. Una broma ligera para aligerar el momento: si hoy alguien intentara montar un lugar así para acampar, seguro que necesitaría un manual de instrucciones y un equipo de soporte técnico celestial. Los historiadores aún debaten sobre algunos detalles del tabernáculo, como el significado exacto de ciertos objetos y la manera en que se usaban los rituales, lo que mantiene viva la curiosidad y el estudio. Además, el tabernáculo simboliza cómo, incluso en movimiento y en condiciones difíciles, la espiritualidad y el sentido de comunidad pueden encontrar un espacio propio y sagrado. Mientras avanzas, no puedes evitar sentir que este refugio portátil es mucho más que una construcción física. Es el corazón vibrante de una identidad que se forja paso a paso en el desierto. Así, envuelto en colores, aromas y símbolos, continúas el viaje, reconociendo que el camino hacia la tierra prometida también es un camino interior.
Mientras avanzas por el desierto, una presencia misteriosa se manifiesta sobre el campamento, una columna de nube durante el día y de fuego durante la noche. Tú la ves, intangible y etérea, una guía silenciosa que no habla pero que todos sienten. Esta presencia invisible se convierte en un símbolo constante de protección y dirección, una compañía espiritual en medio de la inmensidad y la soledad. La nube y el fuego no solo iluminan el camino, sino que también marcan el ritmo de la marcha y las paradas del campamento. Puedes imaginar cómo, bajo la columna, las familias se reúnen, comparten historias y sienten que, a pesar de la dureza del desierto, no están solas. Un dato histórico interesante es que esta manifestación es interpretada por algunos estudiosos como una metáfora de la presencia divina o incluso como fenómenos naturales, como nubes de polvo o incendios controlados, vistos a través del lente espiritual del pueblo. El debate sobre su naturaleza exacta sigue vivo en los círculos académicos. Además, en las tradiciones menos conocidas, se dice que la nube y el fuego no solo guiaban, sino que también servían para separar al pueblo de otros grupos y protegerlos de peligros ocultos, actuando como un escudo intangible. Mientras observas esta presencia, sientes que representa algo más profundo que una simple señal, es la conexión entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo terrenal y lo eterno. Una broma suave para el momento, es como tener un GPS celestial, pero sin la opción de evitar peajes. Los historiadores también discuten si esta presencia fue una construcción literaria para dar cohesión a la narrativa o un testimonio real de experiencias místicas vividas por el pueblo. Este fenómeno te invita a reflexionar sobre cómo, en los momentos más difíciles, la fe y la esperanza pueden tomar formas que desafían la comprensión racional, pero que sostienen el ánimo y la unidad. Así, bajo la columna de nube y fuego, sigues caminando, sintiendo que no solo avanzas por el desierto, sino hacia un encuentro con lo sagrado que trasciende el tiempo y el espacio. Sientes como el aire cambia mientras te acercas al final de este largo camino. La tierra prometida ya no es solo una idea, sino un horizonte que se vislumbra con claridad, aunque envuelto en nieblas de incertidumbre y reflexión. Tú y tu gente están al borde de una nueva era, pero antes de cruzar, hay una preparación silenciosa y profunda que toma lugar en cada corazón. Este momento es una mezcla de emoción y nostalgia, porque aunque se deja atrás la esclavitud y el desierto, también se abandona un estilo de vida, un sistema de creencias y una identidad forjada en la lucha y el viaje. Para ti, es un instante en que el pasado y el futuro se entrelazan en un presente frágil y luminoso. Un dato histórico relevante es que esta etapa no solo fue física, sino espiritual y social. La comunidad se reorganiza, establece leyes y tradiciones, y comienza a visualizar la sociedad que quiere construir. Algunos estudiosos ven en esta preparación la base para la formación de Israel como nación. Entre las curiosidades menos conocidas, está que la ansiedad por entrar en la tierra prometida a veces se mezcla con miedo y dudas sobre el futuro, lo que genera debates internos y momentos de crisis que rara vez aparecen en las narraciones simplificadas. Mientras reflexionas, escuchas las conversaciones sobre cómo dividir las tierras, organizar el liderazgo y mantener la unidad. ¿Sientes que el viaje ha sido tanto externo como interno, una escuela de paciencia y aprendizaje? Una broma ligera para aligerar la atmósfera. Después de 40 años en el desierto, seguro que el GPS ya estaba más confundido que todos. Los historiadores aún discuten sobre el proceso real de entrada y conquista, y si las historias reflejan eventos literales o son metáforas para procesos sociales complejos. Además, esta etapa te invita a pensar en cómo los finales son a menudo comienzos disfrazados, y cómo la transición siempre lleva consigo ambivalencia. Así, con la vista puesta en ese horizonte nebuloso, continúas el viaje, sabiendo que lo que viene será diferente, pero también una continuación de todo lo vivido. Finalmente, llegas al umbral de un nuevo comienzo. El viaje ha sido largo, lleno de desafíos, sorpresas y lecciones que han moldeado no solo a quienes lo emprendieron, sino también a las generaciones futuras. Aquí, al borde de la tierra prometida, sientes una mezcla de alivio, nostalgia y expectativa que pesa suavemente en tu pecho. Recuerdas los momentos difíciles, las dudas que surgieron, las señales que iluminaron el camino y las voces que guiaron en la oscuridad. Este umbral no es solo una frontera geográfica, sino un símbolo del paso del miedo a la esperanza, del desarraigo a la pertenencia.
Un dato histórico importante es que, aunque la entrada a la Tierra Prometida es el cierre de este capítulo, marca el inicio de otro lleno de desafíos y construcciones, con nuevas historias que también esperan ser contadas y escuchadas. Entre las curiosidades menos comentadas, está que algunos textos sugieren que la transición no fue tan inmediata ni perfecta como a veces se representa. Hubo resistencia, adaptación y conflictos internos que moldearon la identidad del pueblo. Mientras das los últimos pasos, reflexionas sobre cómo este viaje, con sus misterios y maravillas, ha trascendido el tiempo y sigue resonando en la cultura, la fe y la memoria colectiva. Los historiadores siguen debatiendo muchos aspectos de esta historia, desde su historicidad hasta su significado profundo, pero todos coinciden en que su poder narrativo y espiritual es innegable. Con cada inhalación profunda, sientes como el peso del pasado se suaviza y la promesa del futuro se vuelve más clara, invitándote a avanzar con confianza y calma. Así termina este viaje que compartimos, pero recuerda que las historias como esta siguen vivas, listas para ser descubiertas y reinterpretadas, noche tras noche. Cierre suave. Ahora que hemos llegado al final de este viaje tranquilo y antiguo, te invito a respirar profundamente, a dejar que el ritmo pausado de la narración se desvanezca lentamente en tu mente y a sentir cómo la calma se instala en cada rincón de tu cuerpo. El desierto, el mar, la montaña y la tierra prometida se disuelven suavemente, como un susurro lejano que te acompaña mientras te sumerges en el descanso. No importa dónde estés, ni la hora que marque tu reloj, este momento es solo para ti, para que encuentres paz y serenidad en medio del ajetreo cotidiano. Que la historia del Éxodo sea un recordatorio suave de que, aunque el camino pueda ser largo y a veces incierto, la esperanza y la fe siempre abren paso. Permite que estas imágenes se desvanezcan lentamente, como una luz tenue que se apaga poco a poco, y siente como el sueño te envuelve con su manto protector. Dulces sueños.